las infecciones por helmintos para el MIR no son de lo más trascendentes, desde luego. Por eso vamos a hacer un resumen muy básico sobre las manifestaciones principales, sobre las posibilidades principales que tenemos en estas infecciones, o infestaciones, como queráis llamarle. Tenemos los trematodos, que son gusanos planos no segmentados, cuyo principal representante va a ser el esquistosoma. Los cestodos, que son gusanos planos pero segmentados, y el equinococo y las tenias van a ser su principal representante. Y luego los gusanos propiamente dicho, lo que conocemos como gusanos, que son los redondillos, que pueden ser intestinales o pueden ser ísticos, y que dentro de ellos vamos a tener muchas posibilidades. Algunos de los principales van a ser el ascaris dentro de los intestinales, y dentro de los ísticos la filariasis fundamentalmente, y la triquina. Vamos a hacerlo muy rápido. En cuanto a los trematodos, los esquistosomas. Los esquistosomas tienen algún tipo de cuadro que sí tenéis que recordar como relativamente básico. La fiebre de Katayama, que es el cuadro agudo en donde hay manifestaciones de hipersensibilidad, y luego dentro de los cuadros crónicos tenemos la cistitis granulomatosa, que puede incluso predisponer al cáncer epidermoide, por lo tanto es importante. La nefropatía membranosa, la hipertensión portal presinusoidal, es uno de los diagnósticos diferenciales que debe considerarse en una persona que tenga una hipertensión portal importante con esplenomegalia, etcétera. La hipertensión pulmonar, todo ello se debe a la facilidad del gusano por quedarse dentro del árbol vascular y por lo tanto producir este aumento de la presión. Encefalitis y mellitus son tal vez menos trascendentes. En general, los esquistosomas se tratan con praziquantel, y hay otros trematodos que son menos importantes pero que tienen alguna particularidad, como por ejemplo Clonorchis y Opistorchis, que pueden predisponer al colangiocarcinoma y a la colangitis. La fasciola hepática, que se transmite por comer berros y que puede producir una colecistitis con eosinofilia, y ya los paragónimos, metagónimos, heterofies, etcétera, son mucho menos trascendentes. Aquí tenemos algunas imágenes, los berros, por ejemplo, un resumen del ciclo en general de los esquistosomas, con ese contagio que puede entrar por la piel o puede entrar, según sean, por contagio feco-oral, y alguna imagen en la mucosa vesical, por ejemplo, de estos trematodos. La cisticercosis es la consecuencia del parasitismo por la larva de la Taenia solium, que produce un cuadro de encefalitis sobre todo. O sea, hay una afectación del sistema nervioso central con múltiples quistes producidos por esa larva, por esa Taenia solium, que dan lugar, como es lógico, a un cuadro de focalidad neurológica. Como muchas veces las manifestaciones de infección, la fiebre, el mal estado general, no son tan claras, puede que el cuadro pase desapercibido, y que no sea fácil desapercibido, quiero decir, en cuanto a pensar en la posible génesis por parte de un gusano, y que por lo tanto requiera mucho diagnóstico diferencial, muchas pruebas y tal y cual. Pero en cuanto que se piensa que es un cuadro de focalidad neurológica con múltiples quistes y con eosinofilia, ya el diagnóstico de cisticercosis sí debería sospecharse de forma más clara. Recordar que en general las tenias pueden llegar a alcanzar una longitud bastante considerable, y que en conjunto se suelen tratar con vendazoles. De hecho, el mejor tratamiento para la cisticercosis suele ser el albendazol. Lo que pasa es que también se puede dar praziquantel. Y recordar que la destrucción de los quistes puede provocar una reacción anafiláctica, y esa es una consideración que tenemos que tener en cuenta a la hora del tratamiento. El quiste hidatídico o la hidatidosis producida por el Echinococcus granulosus también, pues no tiene tampoco mucha trascendencia. El huésped el perro, y luego pues tenemos los quistes correspondientes que se pueden producir en el pulmón, en el hígado, etcétera, etcétera, con el aspecto de estos quistes cuando se sacan por cirugía, que está ahí también tratado con mebendazol o con albendazol. En cuanto al resumen de los cestodos, tenemos la cisticercosis, y esta cisticercosis pues tiene esas manifestaciones típicas de encefalitis sobre todo, aunque también puede haber oftalmitis, miositis, una posible anafilaxia. En el tratamiento se puede usar el praziquantel, pero el mebendazol en un estudio reciente incluso se ha mostrado superior. La hidatidosis, con el contacto con perros y con los quistes hepáticos, pulmonares, etcétera, etcétera, en donde hay que participar también con la cirugía, no solo con el tratamiento con mebendazol. Y luego otro cestodo, el único importante que tenéis que saber más o menos, es el Diffilobotrium latum, que puede consumir vitamina B12 y que puede producir, por lo tanto, una anemia megaloblástica. En cuanto a los nematodos intestinales no van a tener mucha trascendencia. Algunos de ellos, como el Trichuris, por ejemplo, que puede producir cuadros diarreicos, como el Oxyurus, que da sobre todo un prurito anal,
O como el estrongiloide. Estrongiloide sí es un poco más fastidioso, digamos, porque puede producir una infección que se llama la larva migrans cutánea, en donde vemos cómo de forma subcutánea está migrando el parásito, y en pacientes con inmunodepresión, por ejemplo, con SIDA puede producir una hiperinfestación con un cuadro bastante severo y que suele ser en muchos casos mortal. Y Ascaris es el más importante de estos nematodos intestinales porque puede producir efectivamente un cuadro de eosinofilia pulmonar. Aquí vemos los infiltrados en la parte periférica del pulmón, o sea, la imagen en negativo del edema pulmonar. Ese primer paso pulmonar es el que puede producir las primeras manifestaciones clínicas, o sea, tenemos un primer paso intestinal, luego pasan por la deglución, etcétera, etcétera, pasan hacia los pulmones y en los pulmones donde producen esa eosinofilia pulmonar. De ahí vuelven a pasar nuevamente al tubo intestinal y ahí es donde pueden producir manifestaciones clínicas como obstrucción, invaginación, etcétera, etcétera. Aquí vemos una imagen radiológica en donde se ven las imágenes de los gusanos. El Ascaris en general, vamos a darle tratamiento también con derivados parecidos como el mebendazol. Para las manifestaciones por hipersensibilidad asociaremos los corticoides. Y este es el resumen que hemos hecho más o menos: el osiurus con el pruritonal, el trichuri que puede producir diarrea, el Ascaris con el cuadro de eosinofilia pulmonar, obstrucción intestinal, invaginación, etcétera, estrongiloide con igual un primer paso pulmonar también, pero que es mucho menos frecuente que en el Ascaris, con diarrea malabsorción, pero lo importante es la hiperinfestación en las personas con SIDA. Las uncinarias provocan microhemorragia en el tubo digestivo y por lo tanto pueden provocar una anemia ferropénica, y la capilaria es un nematodo que puede producir malabsorción. Los nematodos tisulares son capaces de dar cuadros pues algo más aparatosos, digamos, y algo más sistémicos. De la triquinosis lo que tenemos que saber fundamentalmente es la afectación muscular, la relación que tiene con el cerdo, y el cerdo si come ratas todavía mucho más, y puede ser más fácil que al consumir esa carne de cerdo poco hecha se contagie o no de la triquinosis. Afectación muscular y afectación ocular con la endoftalmitis. La filariasis son cuadros pues bastante aparatosos. Son cuadros bastante aparatosos en donde se puede producir, en este caso las infecciones son transmitidas por vectores, normalmente por mosquitos, pero pueden ser también por tábanos o por moscas, y donde uno de los cuadros típicos, como veis aquí, es la linfangitis y el aumento del tamaño, la elefantiasis que se llama, en la parte de las piernas, por ejemplo, como vemos aquí, o en la parte del escroto, en la filariasis pancrosti producida por la Buchereria. Algo parecido produce también la Brugia malaya. Loa loa produce edema subcutáneo, y luego Oncocerca volvulus produce un cuadro que se llama la ceguera de los ríos, donde produce afectación ocular y también lesiones cutáneas como son la pierna o la piel de leopardo. Dracunculum medinensis, que produce la filariasis de Medina, es un bicho que se suele localizar en el tejido subcutáneo y que hay que irlo desenrollando y hay que irlo sacando poco a poco, o sea que es bastante puñetero, como veis. En cuanto a otros nematodos, tenemos Toxocara, por ejemplo, que puede tener su huésped en el perro o en el gato, etcétera, y que puede terminar produciendo una larva migrans visceral, en donde el bicho va pasando de un tejido a otro sin que pase directamente por la sangre. Puede producir también encefalitis, puede producir endoftalmitis y puede producir afectación prácticamente en todo el cuerpo. Y el anisakis, la anisakiasis, que ya sabéis que se consume, que se contrae por comer pescado crudo o pescado poco cocinado. Era típico, por ejemplo, que se transmitiera por lopoquenón en vinagre antes de tener la costumbre de congelarlo antes de ello, porque para eliminar anisakis hace falta cocinar el pescado a más de 70 grados, y si no, congelarlo durante varios días antes de su consumo, y con eso conseguimos que no haya infección por él. Normalmente suele producir una invasión de la pared del estómago y por lo tanto cuadros de dolor epigástrico, que en muchas ocasiones hace falta hacerle tratamiento con una extracción endoscópica simplemente, porque cuando son cuadros intestinales el cuadro suele ser autorresolutivo normalmente. El Angiostrongylus, lo único que tenemos que saber sobre él, porque en nuestro medio no hay mucho, pero sí lo hay en Estados Unidos, es que puede producir un cuadro de encefalitis con eosinofilia, de meningoencefalitis con eosinofilia, y que tiene relación, uno de sus huésped intermediarios son los caracoles, por ejemplo, pero también otros mariscos, crustáceos, etcétera, etcétera, pueden funcionar como huéspedes intermediarios. Solo eso, no tenéis que saber nada más sobre el Angiostrongylus cantonensis.
Resumen por último de los nematodos tisulares con la filariasis con su vector, con su clínica que suele ser fundamentalmente de linfangitis, edemas cutáneos en la loa y ceguera de los ríos en el caso de la oncocerca volvulus. En el tratamiento de las filarias en general vamos a usar la dietilcarbamazina o la ivermectina, mientras que las triquinosis, que la hemos visto antes, fiebre, oftalmitis, miositis y una posible miocarditis, y la tratamos con vendazoles. Por último, aquí tenéis un resumen por si queréis parar la imagen de algunos de los principales tratamientos de todos estos helmintos que hemos visto. Y por último, un resumen final de todo ello, que creo que ya pues tenemos suficiente: tosocara con la larva migran visceral encefalitis, la triquinosis con la miositis y con la conjuntivitis, la hidatidosis con el quiste hepático y pulmonar, la afectación de las vías biliares, que suele ser sobre todo por fasciola y por clonorquia, o sea, por trema todo, una produce colecititis y la otra colangitis, botriocéfalo que consume B12 y produce anemia megaloblástica. Los cuadros que pueden producir eosinofilia pulmonar son sobre todo ascaris, pero también estrongiloides, la cisticercosis con focalidad neurológica y con múltiples quistes, la ceguera de los ríos por oncocerca volvulus y el esquistosoma con sus muchas manifestaciones clínicas, la afectación vesical con posible cáncer epidermoide, nefropatía membranosa, hipertensión portal presinusoidal, tratamiento con praziquantel, las uncinarias que chupan la sangre, digamos, y por lo tanto producen ferropenia, anisakis que produce una afectación del estómago, de la pared gástrica con dolor epigástrico, y la filariasis con su linfagitis, con su posible linfedema y tratamiento con dietilcarbamazina. Este es un resumen final que ya lo hemos repetido suficientemente y que podéis parar la imagen si queréis en él.